Bienvenidos al canal de Bien Explicado. Seguimos con la corrección de ejercicios de Excel 2013. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la corrección del ejercicio 11. Ya existe un vídeo donde está la corrección de la primera parte, que es todas estas preguntas que teníamos aquí para cálculos respecto a unas tablas. Bien, a la tabla ejemplo. Y hoy vamos a hacer ya la corrección de la segunda parte. Vamos a abrir un archivo de Excel para empezar a ejecutar la corrección. Vamos a abrir un archivo nuevo, Excel 2013, nuevo. Bien, y vamos a empezar a analizar el ejercicio. Dice, sobre la tabla del ejemplo de más abajo, pasar los datos a Excel, esto es un PDF lo que estamos viendo, y calcular en cada celda de la esquina inferior derecha los gastos mensuales, según el número introducido en la celda amarilla, que es una lista desplegable de cada mes. Es decir, aquí tenemos unos datos, una tabla en este archivo PDF donde tenemos el mes, los ingresos y los gastos, una tabla muy sencilla. Entonces, de lo que se trata es de que, según el valor que introduzcamos en la casilla amarilla, nos calcule los gastos del mes. Por ejemplo, 6 sería junio. Y en junio los gastos han sido 6.987, que es lo que aparece en esta otra celda. Bien, vamos a proceder primero a pasar los datos a Excel. Vamos a copiarlo, control C, nos vamos al Excel, vamos a reducir un poquito el zoom y pegamos los datos. Bien, lo primero que vemos es que por el formato del archivo PDF los datos no se copian como tabla. Entonces nos va a tocar darles un poquito de forma a mano para que se parezcan. Vamos a hacer la forma más rápida de hacer esto. Pues la forma más rápida seguramente es moverlo a mano, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a traspasarlo aquí. Primero vamos a ir de 2 en 2, febrero. A ver si podemos hacer una copia múltiple. No, no nos deja moverlo. Bien, vamos a ir cambiando. Mayo, movemos junio, movemos julio. Agosto, septiembre. Ya queda poquito, octubre. Penúltimo mes, noviembre, y ya el último mes, diciembre. Y ahora tenemos que mover la otra parte de las celdas para que nos quede igual que tenemos aquí y nos quede con este formato. Entonces lo que vamos a hacer para no mover una por una es vamos a copiar este rango de celdas, control C, y le vamos a pegar aquí. A ver si le copiamos, copiar, control C, control V. ¿Vale? Entonces ya tenemos este número pasado a la columna D. Y ahora vamos a ir eliminando estas columnas. Me he comido los de arriba. Vamos a copiarlo también. Control C. Sin coger el 8800. Control C. Control V. Y ahora empezamos la parte de eliminación de las columnas. Entre enero, febrero. Entre febrero, marzo, entre marzo, abril. Vamos a ir quitando poco a poco. Eliminamos. Eliminar columnas. Y nos dice que no se puede eliminar columnas. No se puede utilizar el comando en selección de comandos fila columnas enteras. Cada vez intente seleccionar únicamente filas enteras. Eliminar. Ahora sí. La selección múltiple no deja. Eliminar.
Lo que hay después de marzo lo eliminamos. Lo que hay después de abril, lógicamente, también. Bueno, esto es un poco tedioso. Voy a cortar el vídeo mientras acabo. Bien, pues en este momento, chachán, ya he acabado de cortar las filas que nos sobraban y ya tenemos una tabla parecida. Vamos a poner los encabezados mes ingreso. Como aquí nos lo ha puesto, bueno, pues podemos hacer datos, texto en columnas, que es la forma de dividir un texto, y lo podemos hacer por ancho fijo, mes, y ya automáticamente nos distribuye mes ingresos y gastos. Siguiente, finalizar, y ya tenemos aquí mes ingresos y gastos. Le vamos a poner un color de fondo a las celdas, bueno, para que sea parecido a lo que tenemos en la tabla, y ya nos aparece. Y luego tenemos los gastos del mes número, control C, control V, gastos del mes número, vamos a ampliar esto un poquito, y en la celda amarilla meteremos el número de mes y aquí vamos a meter el importe que queremos que nos aparezca para usar las funciones adecuadas. Esta celda la vamos a poner en amarillo, ¿vale? Y lo que sí que nos dice la celda inferior, según el número de mes introducido en la celda amarilla, que es una lista desplegable con el número de mes. Entonces tenemos que hacer una lista desplegable con el número de mes. Para eso necesitamos tener en algún sitio los números de meses. Yo les voy a poner aquí, se pueden poner en un sitio que se vean o en un sitio que no se vean. Aquí vamos a poner los 12 meses. Vamos a hacer un copiado inteligente hasta el número 12 que correspondería a los 12 meses del año. Y en la celda B15 de color amarillo nos vamos a datos y vamos a hacer una validación de datos por lista. Entonces, criterio de validación, cualquier valor, no. Vamos a meter solo los que estén en una lista. ¿Y cuál es el rango de la lista? Bueno, pues la lista de meses que nos hemos creado, 12. Aceptamos y ya vemos que aquí nos ha aparecido la flechita hacia abajo que nos indica que la celda tiene un desplegable y al pulsarlo nos aparecen aquí en pequeñito, eso sí, los 12 meses. Si no queremos que esto se vea, bueno, se puede poner en otro sitio o el texto, por ejemplo, lo podemos poner en color blanco y ya está. El valor sigue estando porque en la barra de fórmulas aparece, pero no se ve, es un tema simplemente estético. Y ahora vamos con la función. Para conseguir hacer entonces esta interesante función que introduciendo en esta celda amarilla el número de mes nos aparezca aquí los gastos de ese mes, ¿vale? Porque vamos a introducir el número de mes, pero aquí podríamos tener meses, semanas u otro tipo de cosas. Simplemente en este ejemplo es con el número de mes, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues la función adecuada para hacer esto es índice. Lo vamos a hacer ahora con el asistente para insertar funciones. Abrimos el asistente pulsando en el botón correspondiente y ponemos el nombre de la función, índice. Aquí ya por defecto en las funciones frecuentes me aparece, cogemos índice. E índice es una de estas funciones que tiene una doble forma de utilizarse, una doble argumentación. Nosotros en este caso vamos a utilizar la primera, que es por matriz, número de fila y número de columna. Entonces aceptamos sobre el primer grupo de argumentos, ¿vale? Y aquí se nos despliega los argumentos de la función para que los vayamos rellenando. Matriz, pues como su nombre indica, es toda la matriz sobre la que queremos buscar. Podríamos seleccionar lo que es toda la matriz o en otros casos también parte de la matriz, depende de dónde está lo que queremos buscar. Vale. El número de fila que queremos buscar, ¿vale? Va a ser el que introduzcamos en la celda amarilla, por lo tanto vamos a hacer una referencia al valor que tenga la celda B15, que es la que tiene la lista desplegable, donde nosotros introduciremos el número, el valor numérico, para que luego que corresponde con un mes, pero para que luego nos devuelva los gastos de ese mes. Bien, y número de columna es el valor donde va
que va a mostrarnos según el número de fila. Vale, ahora lo vemos prácticamente, que a lo mejor es más fácil. Lo que pasa es que el número de columna, vamos a especificar una columna, pero por valor numérico. No vamos a decir la C, sino por valor numérico, según están ordenados. Bien, entonces como esta sería la columna 1, columna 2 y columna 3. ¿Vale? Si hubiese columnas intermedias, pues el valor numérico que correspondiese. Entonces aquí no podemos hacer una referencia a una columna. Bueno, podemos, ¿vale? A ver cómo queda. Valor, nos da defecto porque no hemos introducido ningún valor, pero la fórmula falla. ¿Veis? Yo pongo un número de mes y la fórmula falla. ¿Por qué? Porque la función no está bien planteada. El tercer argumento, que dice número de columna, aquí lo que hay que introducir es un valor numérico, como decíamos. Si esta es la columna 1, esta es la 2, pues la columna C es la 3. Por lo tanto, vamos a introducir un 3 directamente. Damos a aceptar. Vamos a volver a plantear la función. 5. Vamos a revisarla porque nos está dando un error de referencia. ¿Vale? Aquí el rango de las celdas está mal, se ha movido. Por eso nos da el fallo. Supongo que al cambiar la función, bueno, no sé lo que ha pasado. El caso es que la matriz de búsqueda se ha movido. Aquí ya la tenemos. ¿Vale? El número de fila es el valor que introduzcamos en B5 y el número de columna es el 3. Damos a aceptar. ¿Vale? Y ahora sí, si aquí no hay ningún valor, sí que nos va a dar un error de ausencia de valor, porque de los argumentos que tiene la función, bien, el argumento número de columna es un argumento obligatorio. Por lo tanto, si aquí no hay un valor, el número de columna, la función no funciona. La función no funciona. Bien dicho, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo con septiembre. Septiembre es el mes número 9, por lo tanto, vamos a seleccionar 9, 8, 9 y nos devuelve 5.698. Y, por ejemplo, febrero, pues el número 2, 3, he picado mal, número 2, 6.250. Vale. Si en vez de querer los gastos quisiéramos los ingresos, pues en nuestra función cambiaríamos el número de columna y diríamos que nos dé los resultados sobre la columna 2, que son los ingresos. Número 2, aceptar. Y ahora nos diría que febrero son 2.200. Bueno, por lo tanto, esta es una función muy útil. Aquí lo estamos haciendo con meses, pero aquí podría haber cualquier tipo de valor y simplemente nos dirigimos a la posición relativa de la columna con la función índice. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Claro, vamos a hacer que los meses están ordenados de mayor a menor. Vamos a ordenarles al revés simplemente para ver cómo funciona y que el número de fila es el número relativo. Entonces, si ahora voy a poner aquí, voy a ordenarlo por mes, datos, ordenar datos, lo vamos a ordenar por mes y en vez de la A a la Z, o sea, lo vamos a ordenar alfabéticamente para que se desordenen. ¿Vale? Entonces los meses se han desordenado, no sus valores, pero sí los meses. Primero los de la abril, agosto, etc. Cuando ahora hago referencia, voy a hacer, por ejemplo, referencia a la columna 4, ¿vale? Estoy haciendo referencia 8100 a la columna que tiene la posición 4, no al mes 4, es lo que quería matizar, sino a la columna número 4. Esta sería la 1, la 2, la 3 y enero sería la 4. Y el valor de enero es 8100, que es el valor que nos ha devuelto. ¿Vale? Obviamente, si los meses están ordenados como debe ser, pues nos devolverá el valor correspondiente a cada mes. Voy a volverlo a dejar como estaba. Vamos a deshacer. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Vale, vamos con la siguiente función.
Ejercicio número 3 dice, sobre la tabla del ejemplo de más abajo, aquí tenemos una tabla que ahora la copiaremos, ¿vale? Pasar los datos a Excel y calcular los valores que aparecen bajo las celdas en verde, es decir, este que está en color rojo, perdón, este y este, ¿vale? Están bajo las celdas verdes. Los valores de fila y columna se eligen a través de una lista desplegable que hace referencia en la tabla de ejemplo. Es decir, que nosotros vamos a determinar fila, columna y el resultado va a ser el DNI. Aquí fila 4, columna y el resultado va a ser un NOM. ¿Por qué? Vamos a ver el primer ejemplo. Fila 2, columna 3. Fila 2, que sería esta, columna 3. Aquí están marcadas. Sería esta. En la intersección de la fila 2 con la columna 3, ¿vale? Lo que hay es este DNI, que es este que tenemos aquí, el 7129036H. Bien, 2, 3. Vale, esto es el ejemplo, luego veremos cómo funciona, ¿vale? Porque puede ser que esta función no esté hecha respecto al ejemplo, lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, y luego 4, 2, bien, por lo menos sí que vemos que cuando elegimos en columna el 3, estamos haciendo referencia a un DNI, y cuando hacemos referencia a una columna 2, estamos haciendo referencia a un nombre y apellido. Esto es muy interesante, este ejercicio. Vamos a pasar los datos de la tabla. Lo primero, control C, y vamos a ver si nos respeta un poquito el formato. Vamos a ir casi a otra página mejor. Quitamos un poquito de zoom y les vamos a pegar. Bueno, vamos a intentar separarles. Esta primera fila de momento no. Vamos a ver qué tal nos queda la separación. Texto en columnas por ancho fijo. A ver si hay suerte. Y nos queda bien. Por tabulación. Finalizar. Pues no. Vamos a ver otra E. Texto en columnas. Delimitados por ancho fijo. Imposible. Y delimitados por tabulación. Por tabulación no, porque no la hay. Por espacio. Vale, nos va a separar nombre y apellido, es lo único. Sí que es verdad que nos está separando nombre y apellido, pero bueno, es el menor de los problemas. Finalizar. Vale. Y luego aquí también vamos a hacer texto en columnas de la misma forma. Delimitados también por espacio, les vamos a hacer. Pero nos cambia mucho más. Vale. Bueno, lo vamos a corregir a mano, que casi es mejor hacerlo directamente antes de relacionar. Entonces, por un lado sería número de socio, control X, nos ponemos aquí el nombre, control V, nombre y apellido. Bueno, voy a ir dando formato a la tabla, voy a cortar el vídeo y la voy a ir preparando. Bien, pues por arte magia ya tengo la tabla casi preparada, lo único he querido dejar sin hacer la parte de nombre y apellido, que debería de ir todo en una celda, como está en la cabecera, todo lo voy a separar todo en una celda. Bien, pero aquí lo tenemos en dos. Y aprovecho para repasar una función que ya hemos visto, que es la de concatenar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en otra columna aparte es utilizar la función de concatenar texto. Entonces, concatenar. Bien, primer argumento que queremos concatenar es García, ¿vale?
y le vamos a añadir además, vamos a meter dentro de la función concatenar otro concatenar con dobles comillas para meter un espacio, sería el espacio que va entre nombre y apellido, y punto y coma para el siguiente argumento, que ya sería el apellido, cerramos paréntesis, ¿vale? Y ya tenemos García Gómez. La función, la repasamos, es concatenar, pongo el primer argumento de 3, que es donde está la parte de García, meto el símbolo AND para meter un espacio, doble comillas con un espacio, y concateno con el argumento 2, que es el apellido Gómez. Esa es la función García Gómez. Y para hacerlo en todos, lógicamente no voy a repetir la función, voy a hacer un llenado inteligente, un copiado inteligente, y aquí ya tengo todos los nombres en una sola columna, la columna J. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en realidad no hay nombres, aquí hay funciones, ¿vale?, que hacen referencia a los nombres. Es decir, que si yo borro el origen, se borra, ¿vale? Como yo lo que quiero es el texto, no las funciones, lo que voy a hacer es nuevamente hacer un copiado, control C, se me ha ido, perdón, control C, no sé qué combinación he dado de teclas, y en la columna de al lado, en la columna K, voy a hacer un pegado, pero de la función valores. Entonces, en la columna J lo que hay son funciones, mientras que en la columna K lo que hay son textos con los nombres, que es lo que me interesa. Bien, una vez que tengo ya los textos, pues la columna E no me interesa, la voy a directamente a eliminar. Y la de nombre y apellidos voy a reemplazar lo que hay, lo voy a borrar por, veis que ya la parte de funciones ha fallado al desaparecer el origen de los argumentos, lo voy a reemplazar por la columna J, que es la que ya contiene texto previamente concatenado a través de las diferentes funciones. Vale, aquí son pocas filas, no se hubiese tardado mucho en hacerlo a mano, pero si es un registro de 1000, pues imaginaros lo que hubiese tardado. Y aquí ya directamente puedo eliminar la columna J. Y ya más o menos tengo la tabla como está en el ejercicio, en el archivo PDF. Lo único, bueno, pues vamos a poner aquí el formato un poco parecido, que es esto en color naranja, el fondo, el relleno de las celdas, naranjita, más o menos, y el texto blanco, para que se parezca. Vale, el tema del formato es lo de menos, ¿vale? Fecha de inscripción, podemos poner para que quede igual, formato de celdas, ajustar, alineación, perdón, ajustar al texto. ¿Vale? De esta forma ya lo tenemos más parecido. Ok, y luego aquí tendríamos, aquí, bueno, estos son unos números auxiliares para los números de fila y aquí vamos a poner los números de columna 1, 2, hacemos un copiado inteligente para que nos rellene hasta el 5, 3, 4 y 5. Vale, pues ahora sí. Y lo vamos a convertir en una tabla. Insertar tabla con encabezados. Vale, pues ya lo tenemos como tabla. Muy bien, entonces volviendo al ejercicio, lo que nos decía, vale, es que vamos a hacer identificar los resultados según fila y columna. Entonces, aquí podríamos poner la fila, columna y el resultado aquí que iría en verde. Lo voy a hacer un poquito más grande esto, resultado. Voy a poner esta celda en verde. El relleno verde. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a meter el número de fila y aquí el número de columna. Y vamos a hacer, podría ser una lista desplegable, como hemos hecho en el caso anterior, bien, que ya sabemos cómo se hace, o directamente insertar aquí los números. Lo importante es lo que va aquí, en la función, el resultado. La función que vamos a utilizar es la misma, es índice, pero vamos a utilizar el argumento opcional de número de columna, puesto que nos está preguntando fila y columna, y será en la coincidencia de las filas con las columnas donde nos dé el resultado. Vamos a verlo prácticamente.
índice igual iniciador de función, índice. Entonces vamos a coger la primera argumentación, matriz, vamos a coger toda la tabla, toda, incluido la cabecera, ¿vale? Y la va a llamar tabla 1, todo. ¿Por qué? Porque lo hemos definido como tabla cuando hemos empezado el ejercicio. Luego el siguiente argumento, número de fila. Pues el número de fila va a ser el valor que pongamos en la casilla donde tenemos las filas. Punto y coma para el separador de argumento y columna, el número de columna. Cerramos sin paréntesis y damos en igual. ¿Vale? Y nos está dando un error de valor porque aunque la función está bien, donde tenemos, vamos a repasarla, igual al índice de que de toda la tabla 1, que es esta parte, donde fila es C18 y la columna D18, que sería aquí. Como aquí todavía no tenemos introducido ningún valor, pues no nos da un error. Entonces vamos a meter el valor, por ejemplo, 2 y 2, que sería 10 Martínez. 2, 2. Y nos devuelve García Gómez. ¿Por qué está fallando la función? Vale, era lo que quería ver. Porque hay que hacer una preparación previa de la tabla. Porque uno de los problemas que tiene índice es que necesita preparación de la tabla. Al haberlo tratado como una tabla completa, ¿qué es lo que está sucediendo? Está cogiendo la cabecera como la fila número 1. Por eso nos está devolviendo García Gómez. ¿Qué podemos hacer? O renumeramos esto, ¿vale? Para que nos coincida, o simplemente en la función, en la parte de la tabla, no vamos a coger toda la tabla. Vamos a coger todo el rango de celdas menos la cabecera de la tabla. Es decir, todo este rango de celdas. Tabla 1. Y ahora sí que nos está devolviendo 10 Martínez. Vale. Si ahora queremos ver quién está o la intersección, por ejemplo, de la línea, lo voy a poner en amarillo para que se vea, o en verde, de la fila 6 con la columna 4, ¿vale? La intersección sería esto, 1 del 5 del 2023. Fila 6, columna 4. Bien, nos ha salido un valor numérico porque las fechas llevan asociado siempre un valor numérico. Cuando tratamos con fechas, el formato de la celda específica debe de ser fecha. Nosotros aquí, en esta celda, lo tenemos con un formato de general. Entonces lo vamos a cambiar a formato de fecha. Fecha corta, por ejemplo. Y aquí ya sí que nos ha salido 1 del 5 del 2023, que es la intersección de la fila 6 con la columna 4. Vale, voy a deshacer para quitar los colores estos que quedan como un poco horribles. ¿Vale? Y bueno, podemos ir probando. En el ejercicio también nos pedía probar, pues, por ejemplo, 4,2 para que nos salga un nombre. Pues 4,2 en nuestro caso sería 4,2. Aquí es blanco llana, ¿vale? Porque, bueno, está distinto el PDF de esta tabla. 4, columna 2, ¿vale? Esto, bueno, pues podrían ser valores que saliesen de una lista desplegable. La parte de la columna es un valor que es opcional, ¿vale? Lo que sí que es una cosa que no tengo nada clara es que columna coge cuando quitamos la columna. Es decir, si solo hacemos referencia al número de fila, vamos a ver, la función ya sabéis que tiene por un lado el rango de búsqueda, la tabla, la fila y la columna. El argumento columna es opcional. De hecho, si picamos en la fórmula, voy a hacerle zoom aquí un poquito. Cuando número de columna está entre corchetes, como se ve aquí, los corchetes significan que es un argumento opcional. ¿Vale? Le podría quitar. Si yo quito aquí y no pongo ningún valor, no me da ningún error. Está trabajando con la fila 4, pero siempre se va a la columna DNI. Y la verdad es que no sé por qué.
porque si ahora pongo un 2, también va a ir a la fila 2, pero siempre a la columna DNI. Será una peculiaridad de Excel. Si alguien conoce este asunto, que me deje un comentario, porque realmente es que esto lo he mirado durante bastante tiempo y no he conseguido en la documentación de Excel y no he conseguido una solución. ¿Por qué va a la columna DNI y no va a otra? No, la verdad es que no lo sé. Luego ya cuando el argumento opcional columna le especifico y pongo, por ejemplo, pues me voy a descuento, tendría que poner un 5, pongo un 5, efectivamente, pues ya me estoy yendo a la columna de descuento. Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo, la utilización de la función índice con su doble argumento, fila y columna. Vamos por el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que nos propone, esto era la tabla de ejemplo, es bueno, sobre la misma tabla que ya la tenemos creada, ¿vale? Sobre la tabla del ejemplo de más abajo, que es prácticamente la misma que la otra, pasar los datos a Excel y calcular los siguientes datos, ¿vale? Entonces, aquí en la tabla tenemos nombre, número de socio, DNI y documento, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en la parte más oscura, digamos, en esta parte de aquí, ¿vale? Que está nombre, yo en esta celda voy a meter un nombre que va a ser una lista desplegable. Y con el nombre, el programa me va a devolver, metiendo el nombre, el número de socio, su DNI y su descuento. Vale. Entonces vamos a hacerlo con la función buscar vertical. ¿Vale? Porque aquí ya no vamos a meter un número de fila y un número de columna como antes, vamos a meter directamente el nombre. El nombre lo vamos a meter lógicamente con un desplegable. Voy a ir preparando la tabla y corto el vídeo y cuando esté listo empezamos. Bien, pues aquí tenemos la tabla que es ya más o menos igual que la otra, lo único que cambia realmente es que ahora lo veremos, pero la función buscar v, que es la que vamos a utilizar, no funciona de derecha a izquierda. Lo vamos a hacer primero, digamos, mal para verlo y luego lo haremos bien. Lo primero es que aquí iría el nombre, entonces sería una lista desplegable, ¿vale? Una validación de datos, formato datos, validación de datos de la lista y el rango de la lista pues sería el rango de los nombres, ¿vale? Aceptamos. Y ahora ya en el desplegable, al pulsar, tenemos el rango de los nombres. Vale, vamos a meter que nos devuelva el número de socio. Utilizaremos la función buscar v, vamos a insertar, vamos a utilizar el asistente de funciones en esta primera ocasión para que sea más sencillo de verlo. Buscar, ir, y aquí tenemos todas, buscar v, aceptamos. Vale, entonces, lo primero que nos pregunta es valor buscado. ¿El valor buscado qué es? Pues es el nombre y el nombre es el que determinamos en la lista desplegable, en la celda que hay a la derecha de nombre. El que pongamos en I3 va a ser el nombre. ¿Vale? Matriz buscar en. Vamos a buscar en esta matriz. ¿Vale? Bueno, a ver que aquí se me ha ido. Esto sería esta celda. Ahora pico bien en matriz. Selecciono la matriz. ¿Vale? Indicador de columnas. El indicador de columnas es numérico, como en el ejercicio anterior, es un número y es lo que queremos que nos devuelva. ¿Qué queremos que nos devuelva? Número de socio. Vale. ¿Dónde está el número de socio? En la columna en teoría la 1. Ok. ¿Vale? Y ordenado, que es un parámetro opcional, de momento lo vamos a dejar sin rellenar. Damos a aceptar. Nos da el defecto porque no hemos introducido ningún valor. Vamos a poner el primero, García Gómez, por ejemplo. ¿Vale? Y nos está dando un defecto. ¿Por qué? Porque la función buscar v tiene un problema de es que no busca hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos buscando en la columna nombre y lo que queremos que es que nos devuelva número de socio, que está aquí a la izquierda, no lo va a encontrar porque él solo va a hacer búsquedas hacia la derecha. ¿Vale? Entonces vamos a corregir esta tabla y vamos a darle un formato para que la función funcione bien. Como vamos a buscar por nombre,
La columna nombre, es decir, esta columna, tiene que estar a la izquierda de la tabla. Voy a cambiarlo. Bien, pues ya tenemos la tabla ordenada, no ordenada, sino dispuesta como queremos. Como vamos a usar la función buscar v respecto a nombre, la columna nombre y apellido, la columna nombre y apellido tiene que estar a la izquierda, porque la función buscar v hace las búsquedas desde, hablando de la parte de columnas, de la izquierda a la derecha. Pero aún así, todavía no es suficiente. Nos vamos a encontrar con otro problema o otra restricción que tiene buscar v. Por eso luego hay otras funciones que la superan, ¿vale? Como es índice y coincidir. Pero bueno, vamos a acabar de ver buscar v. Vamos a insertar la función, vamos a utilizar el asistente para insertar funciones. Nos vamos al asistente, aquí ya tenemos en las funciones frecuentes buscar v, aceptamos y decimos valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Pues el nombre que introduzcamos en la celda I3, vale. Luego, la matriz de búsqueda. Bien, pues vamos a buscar en toda la matriz o en toda la tabla, en todo el rango, ¿vale? No tiene por qué ser una tabla de Excel. Vale. Indicador de columna. El indicador de columna es la columna que queremos que nos devuelva tras la búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que queremos que nos devuelva? El número de socio. ¿Qué columna es el número de socio? Pues la 2. La número 1 es nombre y apellido, la 2 número de socio, 3, 4 y 5. Es un valor numérico, por lo tanto, número de columna 2. Y el ordenado lo vamos a dejar de momento sin rellenar, ¿vale? Es un parámetro opcional, rellenado, ¿vale? Ordenado. Damos a aceptar y bien, nos ha aparecido un número de socio, pero ¿es auténtico? García Rodríguez es 2357. García Rodríguez no, es 1258. Hostia, algo está fallando aquí. Vale, pues otra de las restricciones importantes, y lo he querido hacer así con un fallo primero porque es algo súper habitual que esto pase, aparte de que la función buscar v no busca de derecha a izquierda, ¿vale? El rango de búsqueda tiene que estar ordenado, es decir, la columna tiene que estar ordenada de menor a mayor o en sentido ascendente, que es lo mismo. Y como vemos aquí, no lo está. Está ordenado de forma aleatoria. Está reordenado respecto al número de socio, ¿vale? Que era como teníamos la tabla anterior. Pero el ordenamiento respecto al número de socio, ahora, al haberse pasado a esta columna, no coincide. Por lo tanto, vamos a ordenar la tabla respecto a nombre y apellido. Nos vamos a datos, ordenar, y vamos a ordenar por, bueno, para que se vea bien voy a coger toda la tabla para que la función de ordenación funcione bien. Damos a ordenar, vamos a ordenar por el criterio, por la columna de nombre y apellido, según sus valores y en sentido ascendente o de la A a la Z, lo que es lo mismo. Vale, ordenamos. Se han descolocado un poquito los colores, no importa, es un tema estético, pero ahora ¿qué estamos viendo? Que García Rodríguez, 1258. García Rodríguez, ¿dónde estás? Aquí, 1258. Vale, vamos a probar con otro para ver si es verdad. Por ejemplo, con el primero, Blanco Llana. A ver, que aquí sale súper pequeñito. Blanco Llana, 1259. Vale, pues parece que sí que funciona. Y ahora el ejercicio nos pregunta que aparte del número de socio, ¿vale? Nos tiene que dar también su DNI y el descuento que tiene cada uno de los socios. Vale, pues ahora vamos a aplicar la misma función. Lo único que esta la voy a hacer con el asistente para insertar funciones y la última directamente escribiendo para ver todas las opciones. Buscar V, ¿vale? El valor buscado vuelve a ser el mismo que antes, el que hay en la celda I3. La matriz de búsqueda pues vuelve a ser la misma. Ojo de no coger la cabecera, porque si no saldría mal. ¿Vale? Bueno, no saldría mal, pero no sería lo correcto. El indicador de columna, como lo que queremos es el DNI, columna número 3. ¿Vale? Y el argumento opcional de ordenado no lo rellenamos. Aceptamos
y vamos a ver si el señor Blancoyana es este DNI. Blancoyana es el 1790, vale, está perfecto. Y por último el descuento, sería básicamente lo mismo. Lo vamos a escribir directamente en la barra de fórmulas. Buscar V, abro paréntesis, primer argumento, valor buscado, punto y coma, segundo argumento, matriz de búsqueda, tercer argumento, número de columna. Como estamos hablando del descuento, hablamos de la columna 5. Cierro paréntesis, enter y 5% de descuento. 5% y 5%. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí ya tenemos la resolución. Puntos claves sobre la función buscar v. Pues los dos problemas que hemos visto intencionadamente. Primero, no busca de derecha a izquierda, por lo tanto, si estamos haciendo referencia a nombre, nombre tiene que ser la columna de la izquierda, es decir, tiene que ir en esta posición. Y también que tiene que ir ordenada, en orden alfabético. Si no, la función no, lo que es peor casi, que la función funciona pero devuelve valores erróneos, que a veces es casi mejor que no funcione a que haga este tipo de cosas. Vale. Pues con esto ya hemos acabado la corrección de este ejercicio. Era la última pregunta para la utilización de la función buscar v. Espero que con la segunda parte de la corrección del ejercicio 11 haya quedado bastante claro las funciones que hemos visto. Saludos.